Hola chicos, en el siguiente video vamos a realizar un ejercicio correspondiente al tema de trabajo y energía. En este caso de un péndulo ideal, que después tiene una pregunta adicional que se le coloca un clavo. Veamos, analizar el movimiento del péndulo ideal desde el punto de vista energético y para el péndulo oscilando exprese como función de la altura de la masa su velocidad, el desplazamiento angular, la fuerza tangencial en la trayectoria, la aceleración tangencial, la aceleración normal y nos preguntan cuánto va la tensión en el hilo cuando la lenteja pasa por la posición de equilibrio, que sería aquí abajo, la máxima elongación, que es donde partió, y el ángulo máximo dividido 2. Bien. Luego, la adicional es si al pasar por la vertical del hilo hace un tope con el clavo en el punto A, es para eso la figura, la altura a la que subirá la lenteja será mayor, igual o menor. En el caso de que el hilo no hace tope con A, justifique. Compárelo con lo que pasaría si no estuviera ese clavito en A. Bueno, entonces primero vamos a hacer la parte de energía. Analizamos el péndulo simple y yo voy a hacer un diagrama de cuerpo libre de la lenteja en cualquier instante de tiempo. Por ejemplo aquí, cuando está por ahí, a un ángulo tita cualquiera. Sabemos que tiene la tensión y el peso, ¿no? Esa es una T supuestamente. Y como esto se está moviendo en un péndulo, el péndulo es parte de un movimiento circular, un movimiento curvilíneo. Podemos utilizar coordenadas intrínsecas. Esta es la normal. Yo voy a decir que está bajando, es indiferente si está bajando o subiendo. Y el binormal saldría del papel porque va en este sentido. ¿Okay? Esa es la velocidad angular. Bien, ¿para qué hice el diagrama de cuerpo libre? Para decir que la única fuerza no conservativa sería la tensión. Es la tensión. Entonces el trabajo de la tensión sabemos que es tensión multiplicado por desplazamiento. Y la tensión en este sistema de referencia va en vector normal, dije normal, y el desplazamiento en vector tangencial. Esto multiplicado da 0 porque forman 90 grados. ¿Sí? Entonces ya sabemos que el trabajo de la tensión es nulo. ¿Sí? Si el trabajo de la tensión es nulo, vamos a poder utilizar energía y se va a conservar. Como por ejemplo, quiero la velocidad en cualquier punto genérico ahí mismo. Voy a tomar como referencia el punto inicial. Tomamos como dato la altura inicial. Y vamos a medir todo desde el punto más bajo, porque de eso me lo piden. Me piden calcular la velocidad en función de la altura de la lenteja. Le voy a poner una h desconocida, que va a ser mi variable, y este es h sub 0. Esto acá abajo es mi referencia, que vale 0. Normalmente la referencia en un péndulo te conviene colocarla aquí arriba, porque la trigonometría es mucho más fácil desde arriba, pero aquí no las pidieron con respecto a la altura, obviamente la mido desde abajo. ¿Ok? Bueno, entonces habíamos descrito que el trabajo de la tensión era 0, por lo tanto, si yo hago la variación de energía mecánica, igual al trabajo de las fuerzas no conservativas, la energía mecánica final menos la inicial, igual al trabajo de la tensión, recién dijimos que esto va a ser 0, por lo tanto, se conserva la energía. Energía mecánica final igual a energía mecánica inicial. Bueno, el final es un punto genérico, un medio de la masa, velocidad final al cuadrado. Tiene una altura genérica también, mg, h. Esa h es la que yo quiero dejar todo en función de eso. Y en el inicio, como parte del reposo, voy a decir que está en el punto de máxima elongación. Eso tiene que ser sí o sí un dato. Voy a partir nada más de energía potencial gravitatoria. Despejamos. Entiendan que no nos los dicen y es obligatorio tener ese dato. Tienes que saber de dónde comenzó. Si no, no puedes utilizar la energía. La energía necesita siempre dos puntos. La velocidad final en función de h va a ser la raíz cuadrada de 2. Si cancelamos las masas, estas masas se van. La gravedad queda factor común y nos queda altura inicial menos la altura h. Bien, entonces cuando la altura, la general esta, valga lo mismo que h sub 0, la velocidad es 0. Es decir, en este punto y en este punto.
¿Ok? Bien, ya contestamos lo primero. Después que nos pedían el desplazamiento angular, que es ese ángulo que están viendo aquí que yo coloqué bien genérico. Entonces vamos a utilizar un poco de trigonometría. Si están viendo acá, yo coloqué una rayita que me divide eso en un triángulo rectángulo, sería esto. Le voy a colocar la hipotenusa de ese triángulo, que es el largo del hilo, y un valor de y que llega nada más hasta donde corté mi triángulo. Vamos a ponerle colores, sería esto, ¿sí? ¿Cuál es la trigonometría que vamos a utilizar? Ponemos el ángulo θ, L e Y, y el coseno de θ es cateto adyacente sobre el largo. Bien, además podemos ver que todo esto también mide L. L es la suma de Y más este cachito que ya lo definí como H genérico, mi altura final. ¿Ok? Entonces sustituimos y me queda L es igual a L coseno más H y despejamos el coseno. Si yo despejo el coseno, me va a quedar la L menos H del lado izquierdo, derecho, como quieran, dividido por L, y el ángulo es arcocoseno de 1 menos H sobre L. Bien, ya tenemos el ángulo en función de la altura. Si la altura vale lo mismo que el largo, nos queda arcocoseno de 0, que es el ángulo 0 grados, aquí abajo, ¿ven? Oh, perdón, disculpen. Si la altura vale 0, disculpen. Si la altura vale 0, nos queda arcocoseno de 1, que es 0 grados aquí abajo. La altura esta nunca va a ser L, sería como que subiera hasta acá arriba, imposible. ¿Ven? Hay un ejercicio de examen o más complicado que demuestra que esto nunca va a poder llegar hasta 90 grados. Se requiere una fuerza tangencial muy grande. Bueno, justamente a eso vamos, la fuerza tangencial. Si bien recuerdan del diagrama de cuerpo libre que hicimos, tenemos coordenada normal y tangencial. Está bueno usar las coordenadas intrínsecas. Y de la sumatoria de fuerzas en tangencial, vemos que nos aparece este peso. Tengan cuidado porque me he equivocado varias veces aquí poniendo el ángulo donde no es. Nosotros pusimos el ángulo con la vertical, sería aquí, θ, ¿sí? Por lo tanto, el θ va de este lado y la coordenada del peso es el seno, la que va en tangencial. P por el seno de θ, y esa es la fuerza total tangencial. No lo igualamos a masa por aceleración tangencial porque eso lo que me va a permitir es calcular justamente la siguiente pregunta. Esto es mg, seno de θ, y esa es mi fuerza tangencial. Ahora el seno no lo tengo, pero sabemos el coseno. Entonces si ya yo sé coseno, para calcular el seno sería simplemente raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado. Entonces la fuerza tangencial en función de h sería mg, y aquí ponemos raíz cuadrada de 1 menos paréntesis 1 menos h sobre L al cuadrado. El coseno es nada más esta parte sin el coseno a la menos 1. Bien, y ahora sí vamos a igualar eso. Sumatoria de fuerzas. Fuerza tangencial es igual a masa por aceleración tangencial. Entonces la aceleración tangencial nos queda idéntico, pero dividido la masa. Le quitamos esa masa y es gravedad por la raíz de 1 menos h sobre L al cuadrado. Bien. Vamos con la aceleración normal. La aceleración normal, obviamente necesitamos este diagrama de cuerpo libre. Y si hago la otra sumatoria, sumatoria de fuerzas normal, vemos que tengo normal la tensión positiva, tenemos el peso por coseno, y eso es igual a masa por aceleración normal. ¿Qué es lo que sucede? Que la tensión no la tengo, y esa es la siguiente pregunta. Si no puedo sacar la aceleración normal porque no tengo la tensión, se me tiene que ocurrir otro camino.
Y es muy fácil. El otro camino es la fórmula de aceleración normal, que sería la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio de curvatura. ¿Cuánto vale nuestro radio de curvatura? L, que sería justamente lo que mide el hilo. Entonces vamos a sustituir eso por aquí. La velocidad es la que sacamos en la pregunta A, la primera, esta. Si la elevo al cuadrado le quitamos esa raíz. Y eso va dividido L. Bien. Y ahora sí podemos calcular la tensión. La tensión nos las piden en 3 instantes diferentes. Nos las piden en el punto de equilibrio, en el ángulo máximo y en la mitad del ángulo máximo. Entonces, del diagrama de cuerpo libre, perdón que tengo todavía una tos que me está matando, chicos. Sería P por el coseno más la masa por aceleración normal. Tenemos T. Voy a dejarlo en función de la altura. Entonces voy sustituyendo el coseno que sacamos antes. Era 1 menos H sobre L. O no me acuerdo. Sí, sobre L, exacto. Sobre L. Y aquí es M por 2G sobre L. Y nos quedó H0 menos H. Entonces esa sería la función tensión para cualquier punto. Vamos a arreglarlo un poco. ¿Se puede arreglar? Sí se puede arreglar. Si ustedes agarran y distribuyen mg menos mghl, y esto daría 2mg sobre L, y esto es menos 2mg HL, podrían sumar, por ejemplo, voy a sacar factor común mg. Bien, aquí nos queda un 1, no tiene con quién sumarse este que está aquí. Pero este de acá y este de acá sí se suman y queda menos 3h sobre L. Y el último queda solito, 2h inicial sobre L. Esta es nuestra función tensión. Ahora, para el punto de equilibrio, en el equilibrio, en equilibrio es lo más abajo que existe. Cuando pasa por aquí, la H vale 0. Entonces la tensión sería mg 1 más 2 veces altura inicial sobre L. ¿Sí? Bueno, si esto tiene sentido, vamos a escribir así, tendrá sentido, una pregunta. Podríamos hacer el diagrama de cuerpo libre en ese momento, cuando está en lo más abajo, y nos tendría que dar exactamente lo mismo. Entonces, la tensión iba para arriba, el peso va para abajo, y tenemos una fuerza, una velocidad, disculpen, que sería la velocidad que lleva en ese momento, viene bajando. Las coordenadas normal, tangencial, se siguen cumpliendo. Y aquí sería sumatoria de fuerzas en el normal. Tenemos la tensión menos el peso igual a masa por velocidad final al cuadrado dividido el largo. Y la velocidad final no las podemos copiar. Es la misma fórmula que hemos metido por aquí en varias veces. De hecho la voy a copiar acá. Es la raíz de 2G H inicial, me parece, menos H. Sí, exactamente. Bueno, sería, si yo sustituyo H0, 2GH sub 0. Entonces nos quedaría tensión mg más masa por 2 veces la gravedad por h sub 0 dividido el largo. Si le sacan factor común la mg, miren, nos queda 1 más 2h0 sobre L. Perfecto, nos dio lo mismo. Dio exactamente lo mismo. Perdón, dio exactamente lo mismo que esta respuesta, ¿no? Y nos los pidieron también en el punto más alto. Vamos a copiar esto en la otra hoja. Esto lo vamos a llevar para otra hoja. Cut. Lo pegamos aquí. Esa es la última pregunta. Bueno, en el punto más alto, la H vale igual a H0.
Entonces, ¿cómo nos queda la tensión en ese valor? Si se dan cuenta, yo pongo aquí H0 y lo puedo sumar con esto. Nos quedaría mg 1 y menos 3 más 2 es menos 1, menos H0 sobre L. ¿Tiene sentido? Tendrían que hacer exactamente lo que yo hice, diagrama de cuerpo libre, tiene un coseno, bla, bla, bla. Sí, es lo mismo, ¿sí? Aquí esto es el coseno del ángulo. Justamente el H vale H0 en ese momento. O sea, sí, tiene sentido. Está en reposo, no tiene aceleración normal. Y luego, en mitad de altura, no es mitad de altura, perdón, en mitad de apertura del ángulo, ¿sí? Para poder hacer esto bien, de verdad, que esté bien justificado, primero sacamos el ángulo máximo. El ángulo máximo es lo mismo que el θ max. Sería esto. ¿Sí? El θ max ocurre cuando h es h sub 0. Tenemos entonces el coseno a la menos 1 de 1 menos h0 sobre L. ¿Sí? El alfa que nos están pidiendo, o el θ que vamos a meter, es la mitad de esto. Coseno a la menos 1, 1 menos h sub 0 sobre L. ¿Sí? La mitad. ¿Ok? Y luego lo que deberíamos hacer es volver a calcular la altura para esto. En realidad es complicado hacerlo de esta manera. Veo que meter fórmula dentro de otra. Nos conviene más bien arrancar de cero. ¿Sí? Si yo agarro y divido el ángulo por la mitad, vamos a llegar al mismo resultado en realidad. Sí, esto lo que pasa es que es medio fastidioso, pero llegamos al mismo resultado donde esto es h sub 0 dividido... No, perdón, disculpen. Este es el θ max. Este es el θ inicial, que sería la mitad del θ max. Y tendrían que sustituir todo eso aquí dentro. Miren lo que vamos a hacer. A ver si puedo hacer un arreglo rápido para no perder tiempo. Esto. Tienen esta fórmula, ¿verdad? Y esta fórmula, que vino del diagrama de cuerpo libre, dejamos el ángulo quieto. Ahí va el coseno de eso, que es el θ max dividido 2. Habría que meter esto. ¿Sí? No lo vamos a meter. Y más la aceleración normal es velocidad final al cuadrado sobre L. Y la velocidad final también tiene aquí escondido el ángulo. ¿Sí? Si yo agarro esto, lo elevo al cuadrado, h sub 0 menos h. (2g) metemos esa L dividiendo por ahí. Nos queda un 2 que le saqué factor común el mg. Y es h sub 0 L menos h sobre L. ¿Sí? De la fórmula del coseno, ¿se acuerdan que el coseno nos había quedado 1 menos... Vamos a revisar para no cometer ningún error. El coseno es 1 menos h sobre L. Perfecto. 1 menos h sobre L. Si yo despejo de aquí h sobre L es 1 menos coseno del ángulo, lo puedes cambiar por esto que está aquí. Y ahora sí te queda la tensión en el θ max sobre 2. Sería mg, factor común coseno de θ máximo sobre 2, más 2 veces la altura inicial sobre L, menos 1 más coseno de θ max sobre 2. Si ustedes quieren lo pueden arreglar, esto se puede arreglar sin problema y listo. De verdad que no sé para qué nos hacen esa pregunta sin números.
es como calcularlo para un ángulo genérico, ¿sí? Solo que aquí yo puse específicamente Titamax sobre 2, ¿sí? Bueno, ya está, vamos a hacer la última pregunta y se acabó. Te preguntan, ¿qué pasa si le ponemos un clavo aquí en A? ¿Llegará a la misma altura o es otra altura diferente? Bueno, ¿qué sabemos nosotros en la energía mecánica? Que la única fuerza era la tensión. Y eso es cero. Energía mecánica final igual a energía mecánica inicial, se conserva la energía. Y si la energía se conserva, cuando yo baje de aquí a aquí, voy a convertir toda mi energía cinética en una energía, toda la energía potencial en una energía cinética que va a ser velocidad. La cuenta sería mg, altura inicial, igual a 1/2 de la masa, velocidad final al cuadrado. Convertí todo lo que tenía acá en cinética. Me queda que la velocidad final va a ser raíz de 2GH. Se conserva la energía, esta energía simplemente se transformó. Y ahora vamos a calcular la nueva altura final. Entonces ahora de subida, también me queda que la variación de energía mecánica es 0. La energía mecánica final es igual a la energía mecánica inicial. Y ahora la final es mg por la altura final y la inicial es la cinética. Se nos cancelan las masas. Y tenemos, sustituyendo ese valor de antes, 2GH inicial, que se va y la gravedad se va. Y la altura final es la misma altura inicial. Llega al mismo punto. Si ustedes quieren saber qué cambia, lo que cambia es el ángulo de apertura, porque ahora la trigonometría va a tener otra hipotenusa diferente. Entonces, si tú quieres llegar a la misma altura porque lo vas a lograr con la misma energía, entonces el ángulo va a tener que ser más grande, ¿sí? Porque como te recortaron la hipotenusa, tienes que aperturar mucho más. Y eso es todo. Si quieren lo escribimos, el ángulo final será mucho más grande que el ángulo inicial para lograr la misma altura. Y bueno, espero que les haya gustado el video, den like si les gustó. Perdonen que la pregunta anterior ahí tenía la tensión en el medio, pero bueno, hay cosas que no sé por qué las preguntan, simplemente uno no aprende nada, pero otras que sí sirven para algo, ¿ok? Cualquier cosa, déjenlo en los comentarios, nos vemos, chao, chao.